Buenas tardes, mi nombre es Edwin Pérez y quiero dejarte saber que estoy muy contento de ver tantas caras sonrientes en esta tarde. Quiero que con estas palabras extenderte una cordial bienvenida y que la bendición que has venido a buscar a través de la palabra de Dios pueda ser una realidad para ti y tu familia. Si esta es la primera vez que te conectas, quiero ser el primero en extenderte una cálida bienvenida para ti y dejarte saber que es un placer tenerte en medio nuestro. Me gustaría que tomaras un tiempito, mi querido hermano, y nos dejes tu nombre, de dónde eres, si tienes una petición por la cual te gustaría que oráramos en esta tarde. Esa información nos ayudará a conocerte un poco mejor y saber cómo podemos servirte y orar por ti. Dicho estas palabras, quiero que en este preciso momento preparemos nuestros corazones para el próximo segmento. Que el Señor me los bendiga grandemente a cada uno de ustedes. Feliz sábado tengan cada uno de ustedes. Es un placer para mí poder estar en medio de este pequeño grupo para poder estudiar juntos la palabra de Dios. Vamos a tener una palabra de oración para que podamos comenzar este maravilloso tema. Oremos. Querido Padre, agradecido estoy en esta tarde por el privilegio que nos da de conectarnos de diferentes áreas para querer seguir estudiando tu palabra. Te pedimos por cada una de las peticiones y las necesidades que se han estado presentando, para que tu Señor pueda hacer con cada una conforme a tu divina y santa voluntad. De igual manera, Padre, te queremos agradecer por cada uno de los nuevos suscriptores que se han inscrito en nuestro canal, para querer seguir aprendiendo de la palabra de Dios, meditando y deleitándose de tu palabra. Queremos que tú puedas bendecirlo a cada uno de ellos, a los que se van a estar añadiendo, para que los materiales que nosotros podamos estar compartiendo puedan ser de edificación para ellos y su familia. De igual manera, pido de forma privada por cada uno de esas personas que han estado escribiendo, tienen necesidades en cada uno de sus países donde se encuentran, están pasando por momentos difíciles y están pidiendo oración, y pedimos, Padre, que tú puedas hacer con cada uno de ellos, pueda liberarlos de los vicios, de las decisiones que necesitan hacer, puedan hacer las mejores decisiones para que les puedas dar salud, puedas hacer que las familias puedan permanecer unidas, y sobre todo en este país que ha sido azotado por el terremoto, para que tu Señor pueda hacer con cada uno de ellos y puedas permitir que la ayuda pueda llegar y se puedan restablecer sus servicios, Padre, y puedan cada uno de ellos estar unidos. Sé tú el que sigas obrando en medio de nosotros. Bendícenos en esta tarde y que sean palabras tuyas de vida para esta, tu familia. Todo esto te lo suplicamos, te lo agradecemos, y ayúdanos a mantenernos siempre bajo un así dice Jehová, en el nombre de Jesús. Amén. Queridos hermanos, estamos estudiando el capítulo 9 de Daniel. En la semana anterior, sin lugar a duda, por varias diferentes razones, vimos que el capítulo 9 de Daniel, el ángel Gabriel había regresado con el propósito de explicarle al profeta Daniel el tiempo profético de los 2300 años que se habían mencionado en el capítulo 8. Si continuamos donde nos habíamos quedado en el libro de Daniel, pueden seguir conmigo, el capítulo 9, versículos 24 y 25. Ahora el ángel Gabriel va directo, va al grano y dice lo siguiente: 70 semanas están determinadas, cortados, sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Sabes pues y entiende que desde la salida de la orden de restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrán 7 semanas y 72 semanas.
se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Mira, cuando Daniel escuchó al ángel Gabriel explicarle esto, sintió una alegría, sintió una emoción, y yo me imagino que tuvo que haber sido esa alegría enorme al escuchar que habría una orden dada para que se pudiera nuevamente reconstruir a Jerusalén. Y por lo tanto, el templo maravilloso de ellos también sería reconstruido. Pero su alegría y su emoción seguramente fue mucho mayor cuando el mismo Daniel escucha en esta profecía que desde que se dé la orden habrá un tiempo profético exactamente definido de 69 semanas, 7 más 62, para la manifestación que largamente habían esperado. Se vería el cumplimiento de que el Mesías estaría en medio de nosotros. Ahora, después de tantos años, la profecía de que Jesús iba a venir, se había dado fecha de la llegada del Mesías. Y ahora Daniel estaba contento, pero inmediatamente que de haber recibido esas dos buenas noticias, el ángel Gabriel le da dos malas noticias. Y si continuamos leyendo ahora el versículo 26 del capítulo 9 de Daniel, dice lo siguiente: y después de las 72 semanas se le quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. Y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durará las devastaciones. Debe de haber sido, como yo digo, una montaña rusa de emociones y sentimientos que tuvo que experimentar el profeta Daniel. Al enterarse, primero se había alegrado de que iban a reconstruir la ciudad, iban a reconstruir el templo de Dios, y encima de eso que el Mesías iba a venir. Pero ahora se iba a enterar de que el Mesías le iban a quitar la vida. Y no por sí mismo, es decir, que lo iban a asesinar. Seguido también por la noticia de que tanto Jerusalén y el templo que había sido reconstruido serían destruidos nuevamente en algún momento tras el asesinato del Mesías. Finalmente, el ángel Gabriel describe a Daniel la última de las 70 semanas, seguido por la descripción de una destrucción más detallada de la ciudad santa y del templo. Si ustedes leen en el versículo 27 del capítulo 9 de Daniel, dice: y por otra semana confirmaré el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y las ofrendas. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. He aquí el gráfico de las 70 semanas, es decir, de los 490 días simbólicos, que son años literales, según la explicación del ángel Gabriel, hasta que definamos las fechas históricas concretas. Voy a compartir esta imagen para que puedan verla. Vamos a ver. Estamos viendo aquí la imagen del año 457 antes de Cristo, donde se va a hacer el decreto para restaurar a Jerusalén. Pasan 49 años, al año 408 se da la orden de la reconstrucción de Jerusalén y es terminada. Pasan 434 años, que viene siendo las 72 semanas. Y en el año 27, Jesús es ungido como el Mesías en su bautismo. Y vamos a hablar de eso. 3 años y medio después de ser bautizado,
le dan muerte a Jesús a la mitad de la semana, 3 años y medio, y 3 años y medio Esteban es apedreado, los cristianos son dispersados y concluye el tiempo para los judíos. Ese es el periodo de las 70 semanas. Y de ahí vemos a 1810 años, que eso lo vamos a hablar la semana que viene. Pero esto es un resumen de lo que vamos a estar discutiendo en el día de hoy. Ahora vamos. Ahora, la historia, y me gusta hablar en este tipo de tema, la historia, porque la historia es lo que le da validez a la palabra de Dios, y no es que se necesita que la historia la valide, sino es que confirma nuestra fe en la veracidad de los hechos que Dios ha dicho y ha confirmado. Pero la historia registra 3 diferentes órdenes para la reconstrucción de la ciudad de Jerusalén y el templo. La primera orden fue dada por Ciro en el año 537. La segunda orden fue dada por Darío en el año 519 a.C. y la tercera orden fue dada por Artajerjes en el año 457 a.C. ¿Cuál de esas 3 fechas fueron las que se deben utilizar para saber que de ahí comienza la profecía? Eso lo quiero explicar un poquito hoy, para que sepan por qué se escogió una de ellas y la razón por la cual esa es la fecha más apropiada. Sabemos que estos 3 reyes de Medo-Persa, Ciro, Darío y Artajerjes, dieron orden para la reconstrucción de Jerusalén y del templo. Estas órdenes y la descripción de la reconstrucción de Jerusalén y del templo la encontramos en los mismos libros de la Biblia, en el libro de Esdras y en el libro de Nehemías. La pregunta es, ¿cuál de las 3 órdenes se refiere Dios para iniciar el tiempo profético de las 70 semanas, que equivalen a un periodo de 490 años? ¿Cómo lo sacamos? Años por día. 70 semanas se multiplican por 7, porque cada semana tiene 7 días, y equivale a 490 días, que son días por año, son 490 años. Ahora, necesitamos analizar el contexto para llegar a la correcta conclusión bíblica, a la correcta conclusión histórica y, la más importante, a la correcta conclusión profética. La primera orden de Ciro en el año 537 a.C., y no se me aburran, yo sé que a veces la historia a mucha gente como que los asusta, me los pone a dormir, pero la historia, mi querido hermano, es fascinante. La primera orden de Ciro en el año 537 a.C. encontramos en el libro de Esdras, en el capítulo 1, versículo del 1 al 3, que habla que tras esta orden retornaron aproximadamente unos 50,000 judíos con los 5,400 utensilios que el rey Nabucodonosor, rey de Babilonia, se había llevado del templo de Dios. Pero desafortunadamente se encontraron con muchos problemas, y si leen el capítulo completo se van a dar cuenta, pues hubo una firme oposición de los habitantes no judíos de la región. De esta manera, la reconstrucción del templo se prolongó y no prosperó. Entonces vino la segunda orden, que fue la de Darío, en el año 519 a.C., y eso lo encontramos en el libro de Esdras, capítulo 6, del 11 al 12, y dice que fue necesaria por causa de la oposición y porque la reconstrucción todavía no estaba concluida, y para que no cesara la obra, el rey Darío dio otra orden. Lo curioso es que durante el reinado de Darío se realizó una búsqueda de todos los archivos de la primera orden dada por el rey Darío, y una vez encontrada, Darío emitió para confirmar mediante su propia orden esa segunda orden para que se reconstruyera el templo. Y entonces vemos que la tercera orden, que fue la de Artajerjes,
en el año 457 a.C., encontramos en el libro de Esdras, capítulo 7. Esta orden fue emitida en el 7º año del reinado de Artajerjes y es superior a las primeras 2 órdenes, porque la tercera orden está completa y permitió, mi querido hermano, el renacimiento legal de la nación judía. La permitió surgir como la capital de Jerusalén al otorgarle autonomía y también le otorgaron independencia. Gracias a la tercera orden del rey Artajerjes, los judíos ahora podían poner sus propios sacerdotes, sus propios gobernadores, sus propios jueces, con la plena autoridad política y religiosa. Y además, les liberaba de los tributos, las contribuciones o renta a los medos persas. Gracias a esa tercera orden, se terminó finalmente la construcción del templo de Dios. Mis queridos hermanos, cuando la tercera orden de Artajerjes fue llevada por Esdras a Jerusalén, un tiempo después del 5º mes, sucedió que entregaron los despachos del rey a sus sátrapas y capitanes de otro lado del río, los cuales ayudaron al pueblo y a la casa de Dios. Como ya insinúa el plural de los despachos del rey, las 3 órdenes fueron una unidad maravillosa, tal como le expresa el versículo siguiente. En Esdras 6:14 dice: y los ancianos de los judíos edificaron y prosperaron conforme la profecía del profeta Ageo y Zacarías, hijo de Ido. Edificaron pues y terminaron por orden del Dios de Israel, por mandato de Ciro, de Darío y de Artajerjes, rey de Persia. Pero el énfasis en esta tercera orden, mediante la cual las primeras 2 llegaron a cumplirse. Sin la tercera orden, las primeras 2 órdenes anteriores hubiesen sido incompletas y la construcción del templo y de Jerusalén no se hubiese culminado. La nación judía no hubiese experimentado su renacimiento legal, y es por eso que la tercera fecha es la que se utiliza para comenzar esta profecía. Ahora, las 7 semanas, que son los 49 días o los 49 años hasta la reconstrucción de Jerusalén. Se dice que el tiempo a partir de la orden dada por Artajerjes para edificar y restaurar a Jerusalén hasta que llegara el Mesías príncipe estaba dividido en 2 partes. 7 semanas, 49 días por año o 49 años, y las de 62 semanas, que equivalían a 434 días, que equivale años por día a 434 años. Durante la primera parte del tiempo, en Daniel 9:25 dice: se volverá a edificar la plaza y el muro de los tiempos angustiosos. Estamos mirando aquí la primera parte de cuando el rey dio la orden para que se construyeran el muro, la ciudad y el templo. La reconstrucción de Jerusalén, la plaza y el muro y del templo se efectuó realmente durante esos primeros 49 años, que fueron muy angustiosos, pues hasta que el muro de protección no estuvo terminado, hubo constantes ataques de los enemigos para perjudicar y paralizar la reconstrucción. Y cuando ustedes leen el libro de Nehemías, capítulo 4, dice: era tan angustiosa la situación relacionada a la reconstrucción del muro. Antes de construir el templo y la ciudad, tuvieron que construir todo el muro de la ciudad. Y dice: los que edificaban, esto es Nehemías 4:17, dice: los que edificaban en el muro, los que acarreaban y los que cargaban, con una mano trabajaban en la obra y con la otra mano tenían una espada, porque constantemente los atacaban, y mientras con una mano ponían el ladrillo, con la otra siempre estaban en la guardia, porque en cualquier momento los atacaban. Pero finalmente la reconstrucción terminó en el año 408 antes de Cristo, el que tengo aquí, y aquellos tiempos angustiosos terminaron en ese tiempo. Y de ahí surge el periodo de las 62 semanas o los 434 años hasta el Mesías príncipe,
que según la profecía, las restantes 62 semanas, 434 años, a partir del año 408 antes de Cristo, nos llevan hasta el mismo Mesías príncipe que se habló en Daniel 9:25. Estamos hablando, mis queridos hermanos, de un total de 69 semanas. Desde la orden de la reconstrucción de Artajerjes en el otoño del año 457 a.C. hasta la aparición del Mesías príncipe en el otoño del año 27 después de Cristo. Exactamente en el año Jesús fue bautizado en el río Jordán por Juan el Bautista, dando el inicio de las 70 semanas. Fue el momento en el que Jesús fue ungido por el Espíritu Santo en su bautismo para iniciar su misión. Es el que está aquí justamente la foto encima de mi cabeza. Y el ministerio de Jesús como Mesías príncipe comenzó desde ese momento. En aquel año fue ungido Jesucristo como el Santo de los Santos y el Señor de señores y Rey de reyes. Mateo 3, versículos 16, 17, la palabra de Dios dice, y Jesús, después que fue bautizado, subió del agua. Y he aquí, los cielos fueron abiertos y vio el Espíritu de Dios que descendía como una paloma y venía sobre él, y hubo una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Después de su bautismo, según Lucas 4:1, dice, Jesús estaba lleno del Espíritu Santo y volvió del Jordán. Y en Lucas 4:18, y dice, y entonces comenzó a predicar, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido por dar las buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, y a poner en libertad a los oprimidos. Aún Pablo dijo en Hechos 10, versículos 37 y 38, vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan, como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Tal como David, mis queridos hermanos, en la Biblia quedó registrado, tuvo que haber sido ungido por Samuel para ser rey. Aarón tuvo que ser ungido por Moisés para ser sacerdote. Eliseo tuvo que ser ungido por Elías para ser profeta. Jesús fue ungido por el Espíritu Santo mediante su bautismo para ser el Mesías. El nombre Mesías proviene de la palabra hebrea y significa el ungido. El nombre de Cristo proviene del griego y significa también ungido. El Mesías o el Cristo es el ungido. Son finalmente sinónimos, en otras palabras, lo mismo, mis queridos hermanos. Jesús comenzó su ministerio público tras su bautismo a la edad de 30 años. Lucas 3:1, Jesús tuvo una razón específica de bautizarse justamente a esa edad, porque en el judaísmo el hombre era considerado ya maduro a la edad de 30 años. Recién a partir de esa edad, ahora podía ejercer el sacerdocio. Los levitas empezaron a cumplir sus funciones en su amplitud también en la Biblia a la edad de 30 años. Número 4 contiene la definición de servicio de los levitas con 30 años, como la de ministrar en el servicio, tener a cargo la obra del tabernáculo de reunión, cada uno según su oficio y su cargo.
El capítulo entero de Daniel, capítulo 4, precisa cada una de las tareas. Es plausible que a los 30 años de edad los levitas fueron considerados en ese aspecto aptos para todo género del servicio completo con respecto al santuario y para el transporte solemne de los tabernáculos y de los mobiliarios. Aunque se inician como ayunantes de los sacerdotes y de los jefes levitas, pudieron cumplir ciertas funciones a la edad de 25 años y más tarde a los 20, pero es probable que no fueran considerados como admisibles a las funciones más elevadas del santuario antes de la edad de los 30 años. Y es por esa razón que Jesús esperó a iniciar su ministerio a la edad de 30 años. Aunque antes de su bautismo Jesús ya vivió una vida perfecta, Jesús había sido recto, había sido íntegro, comenzó su ministerio público como el Mesías, el Cristo, el ungimiento, tras su ungimiento mediante el mismo Espíritu Santo en su bautismo a la madurez de los 30 años de edad, para cumplir con toda regla y toda norma. Lucas, el apóstol de Cristo, que era médico, gracias a su trasfondo como científico, era un intelectual, era una persona que se fijaba mucho en fundamentar los hechos y explicar el contexto de las cosas. Lucas registró en sus epístolas el contexto histórico acerca del año en el cual se bautizó Jesús, para que no quedara ninguna duda de cuándo Cristo se bautizó exactamente. Y cuando ustedes van en la Biblia, en el libro de Lucas, capítulo 3, versículos 1 y 2, dice, en el año 15 del imperio de Tiberio César, siendo gobernador de Judea Poncio Pilato y Herodes tetrarca de Galilea y sus hermanos Felipe tetrarca y Ituria de la provincia de Traconide y Nisanias tetrarca de Abilinia, y siendo sumo sacerdote Anás y Caifás. Wow, estos nombres son difíciles de leer. Unos cuantos versículos después, Lucas nos relata el bautismo de Jesús diciendo en Lucas 3, 21 al 23, aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado. Y orando, el cielo se abrió y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal, como paloma, y vino una voz del cielo que decía, tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Jesús mismo al comenzar su ministerio era como de 30 años. Palabras de Lucas, mis queridos hermanos. Así que Jesús se bautizó a los 30 años y fue el año 15 del imperio de Tiberio César. La historia, mis queridos hermanos, nos cuenta que Augusto César murió el 19 de agosto del año 14 después de Cristo y Tiberio César comenzó a gobernar desde el 18 de septiembre del mismo año 14 después de Cristo hasta el año 37. Según la profecía de las 70 semanas de Daniel 9, el 15º año de Tiberio César debe de haber caído en el año 27 después de Cristo, y para ser exacto, en otoño de aquel año. En esa fecha debió ocurrir el bautismo a los 30 años de edad y comenzar su ministerio público como el Mesías, el ungido. La Biblia, siendo exacta y precisa, la historia confirma esto, mi querido hermano. Pablo escribe en sus cartas a los hermanos de la iglesia de Galacia, en Gálatas 4, 4 y 5, diciendo lo siguiente, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiese la adopción de hijos. Pablo estaba consciente que existía un tiempo profético concreto que se había cumplido cuando Jesús entró en el escenario
de la historia del mundo para redimir a los pecadores. Él estaba claro de que un tiempo profético se había cumplido. Evento que ocurrió a partir de su bautismo. El único tiempo profético, mis queridos hermanos, que se había cumplido en ese momento eran el de las 62 semanas. Los 434 años desde la reconstrucción de Jesús, de Jerusalén, en tiempos angustiosos, hasta el Mesías príncipe en su bautismo en el año 27 después de Cristo. De la misma manera, el apóstol Marcos menciona que Jesucristo mismo proclamaba el cumplimiento de este tiempo profético, al mencionar que después de su bautismo Jesús comenzó a predicar el evangelio del reino de Dios diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado, arrepentíos y creed en el evangelio. Mis queridos hermanos, Jesús era un profundo estudiante de las profecías y sabía, miren bien esto, Jesús estudiaba las profecías de Daniel, dice la palabra de Dios. Y Jesús sabía que con su bautismo se había cumplido ese impresionante tiempo profético, iniciando los últimos 7 años para el pueblo hebreo. El tiempo que se había cumplido fueron las 62 semanas que le mencioné, que culminaron en el año 27 después de Cristo, en el bautismo y en el ungimiento de Jesucristo. Pero dice que iba a haber una semana para confirmar el pacto con muchos, que este es, este periodo. Y esa semana iba a ser dividida después de que al cumplimiento de las 62 semanas, con el bautismo de Jesús, iba a haber un tiempo de una semana. Y esa semana iba a ser dividida. Vamos a hablar de ella. Como vimos, y ya mencioné, Jesús fue ungido mediante el Espíritu Santo en su bautismo en el año 27 después de Cristo. A partir de ese momento comenzó su ministerio público como el Mesías, el Cristo, el ungido. El Señor dedicó los siguientes años para confirmar el pacto con la mayor cantidad de los judíos posible. El problema fue que dice Juan 1:11, a los suyos vino y a los suyos no les recibieron. Y es por eso que Jesús no pudo confirmar el pacto con todos, sino solamente con aquellos que les recibieron y creyeron en él, aceptándolo como el Mesías. Acerca de ellos, Juan 1:12 dice: mas a todos los que les recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. La última de las 70 semanas está dividida en 2 partes. Pues a la mitad de la semana, decía el ángel Gabriel, harán cesar el sacrificio y la ofrenda. Eso está en Daniel 9:27. Esto significaba, mis queridos hermanos, que esta última semana para el cumplimiento de las 70 semanas estaba dividida en 3 años y medio. Antes del cese del sacrificio y de la ofrenda, y después 3 años y medio después del cese del sacrificio y de las ofrendas. Además, el ángel Gabriel explicó a Daniel que en algún momento después del bautismo del Mesías, en el año 27 después de Cristo, este iba a ser matado. Eso estaba en Daniel 9:26, que dice: y después de las 72 semanas se le quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Veremos que en el momento de la muerte de la cruz, es a la vez el momento cuando se cesa el sacrificio y la ofrenda, pues su muerte en la cruz puso el fin a los sacrificios y también a las ofrendas. Desde el bautismo de Cristo en el otoño, en el año 27, después de Cristo, debe pasar exactamente 3 años y medio, hasta la mitad de la última de las 70 semanas proféticas.
Y fue precisamente el tiempo que pasó. Sabemos que Jesús fue crucificado durante la fiesta de la Pascua de los judíos. Durante el ministerio público que Jesús como Mesías pasaron 4 fiestas de Pascua en Jerusalén. No es sorprendente que 3 años y medio después de su bautismo, Jesús supiera que su última Pascua había llegado y que su muerte estaba cerca. En Juan 13:1 dice, antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. ¿Cómo sabía Jesús que la hora de su muerte había llegado? Cuando me puse a hacer este estudio, me hice esa pregunta. ¿Cómo Jesús sabía que la hora de su muerte había llegado? Mis queridos hermanos, es sencillo, porque Jesús era un gran estudiante de las Sagradas Escrituras y de las profecías de la palabra de Dios, sobre todo también de las profecías del profeta Daniel. Recuerda la gran importancia que Jesús puso en transmitir a sus seguidores de conocer las profecías de Daniel, porque lo dijo en Mateo 24:15, que era importante que nosotros sepamos lo que el libro de Daniel dice. Jesús conocía la profecía y gracias a la profecía de Daniel 9, Jesús sabía que iba a ser muerto 3 años y medio después de su bautismo, a la mitad de la última de las 70 semanas. Por eso comenzó también a anunciar la muerte a los discípulos para prepararlos a ellos psicológicamente. Gracias a ese profundo conocimiento de las profecías de Daniel, también supo y proclamó tras su bautismo, el tiempo se había cumplido. En otras palabras, cuando Jesús se bautizó y dijo que el tiempo se había cumplido, que una profecía se había cumplido, cuando se bautizó, ¿cuál profecía estaba hablando? La de las 62 semanas, que estaba mencionada en Daniel 9:25, tal como lo vimos hace unos instantes. Y ahora estamos conscientes que el siguiente tiempo profético de la profecía de las 70 semanas se estaban a punto de cumplir, porque ya habían pasado 3 años y medio desde su bautismo. Y después de su bautismo, si miramos en el diagrama, ¿qué venía? Después de 3 semanas, 3 años y medio, Jesús iba ¿qué? A morir. Eso era lo que venía en la profecía, su crucifixión. Y Jesús sabía exactamente que eso estaba por cumplirse. Durante todo el tiempo del Antiguo Testamento y el pacto antiguo, el pecador tenía que sacrificar a un inocente, un puro animal por su pecado. Ya nosotros sabemos que este animal representaba o prefiguraba al inocente Mesías venidero, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, como dice Juan 1:29. Adán y Eva fueron los primeros en ser confrontados con esta realidad de sacrificios. Después lo fue Caín y Abel. Y durante todos los siglos y milenios del pacto antiguo, desde la caída en pecado de la humanidad hasta la crucifixión del Mesías en la cruz, fueron sacrificados millones de animales puros por los pecados de los hijos de Dios en representación de Cristo. Cuando el Señor Jesucristo murió finalmente en la cruz, el mundo experimentó la transición del pacto antiguo al pacto nuevo. El libro bíblico en Hebreos habla mucho al respecto de esto. Desde entonces ya no tenemos que sacrificar animales puros como la oveja, la paloma, etcétera, por nuestros pecados. ¿Qué quiero decir con esto, mis queridos hermanos? Desde la muerte de Cristo en la cruz, el creyente puede acercarse directamente por la fe al trono de la gracia y obtener el perdón de sus pecados. Ya no tenemos que sacrificar ningún animal. El gran sacrificio de Cristo en la cruz puso fin a los sacrificios y a las ofrendas del pacto antiguo.
Hebreos 4, versículo 14 al 16, nos da evidencia de esto. Por lo tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Mis queridos hermanos, cuando Jesucristo murió en la cruz, el velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo. Eso está en Marcos 15, versículos 37 y 38. Presta atención que no fue ningún hombre que haya rasgado el velo en dos, pues lo hubiese rasgado de abajo hacia arriba. Fue Dios quien rasgó el velo en dos, desde arriba hacia abajo, dándonos a entender que el templo había sido cumplido su sagrado cometido y que ahora había llegado el momento del cese de los sacrificios y de las ofrendas. Ya no eran necesarios los sacrificios y las ofrendas por el pecado, pues el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo acababa de ser sacrificado por la humanidad una vez y para siempre. Alabado sea Dios. Pero ahora, en Hebreos 9:26 dice, pero ahora en la consumación de los siglos, Jesús se presentó una vez y para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. ¿Cuántas veces? Una. El libro de Hebreos es un libro fascinante. Relata cómo Jesús se intervino para quitar el primer pacto antiguo y establecer el último, que viene siendo el pacto nuevo. Voy a leer una última cita de Hebreos capítulo 10 para confirmar lo que he estado queriendo decir. Hebreos capítulo 10, versículo 4 al 9, dice, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no pueden quitar los pecados. Por lo cual, entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas preparaste cuerpo, dice Jesús. Holocausto y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dice, he aquí vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, dice Jesús. Como en el rollo del libro está escrito de mí, diciendo primero, sacrificio y ofrenda y holocausto y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley, y diciendo luego, he aquí vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, dice Jesús, quito lo primero para establecer esto último. Recordemos que el tiempo profético de la profecía de las 70 semanas, todas estas semanas, 490 días que equivalen a 490 años, están determinadas específicamente para el pueblo hebreo y para Jerusalén, según Daniel 9:24. Y su propósito eran los siguientes 5 puntos. Número 1, terminar la prevaricación. Número 2, ponerle fin al pecado. Número 3, para expiar la iniquidad. Número 4, para traer la justicia perdurable. Y número 5, para sellar la visión y la profecía. Y todo este propósito llegó a su cumplimiento en la última de las 70 semanas. Por lo tanto, los últimos 7 años de la profecía, que son estos que están aquí, estos últimos 7 años, son el clímax de todo este tiempo profético. Y para ser más preciso, la muerte de Cristo en la cruz y con ella el cese de los sacrificios y las ofrendas a la mitad de la última semana es el momento más crucial, es el momento más importante
de todas las 70 semanas. Y en ese momento se cumplieron, mis queridos hermanos, los 5 puntos ya mencionados del propósito de las 70 semanas. Cuando Jesús murió en la cruz, sacrificándose a sí mismo, quitó de medio el pecado. En ese momento terminó con la prevaricación, le puso fin al pecado, expió la iniquidad y además trajo la justicia perdurable, convirtiéndose en él autor de la eterna salvación para todos los que le obedecen. El hecho de la última semana selló, mi querido hermano, la visión y la profecía que veremos de este tema. Como el ángel Gabriel explicó a Daniel, la última de las 70 semanas tiene el propósito de confirmar el pacto con muchos. Hace un instante ya vimos algunos detalles acerca de esta importante semana. Sabemos que durante esos últimos 3 años y medios, todavía corría el tiempo en el cual el Señor confirmaba el pacto con muchos judíos de su pueblo. Era el último tiempo especial de gracia para Israel antes de ser cortada. Pero, ¿qué pasó 3 años y medio después de la crucifixión de Cristo? Al final de las 70 semanas, ¿qué sucedió? Y de eso quiero hablarte. ¿Qué fue el cumplimiento al final de las 70 semanas? Miramos en Hechos 6, 5, 8 y 15. Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Vieron su rostro como el rostro de un ángel, dice la Biblia. Esteban fue arrestado, Esteban fue juzgado, Esteban fue apedreado en presencia del concilio religioso judío y del sumo sacerdote. Mis queridos hermanos, Esteban fue sentenciado prácticamente por la junta de la iglesia y llegó a ser el primer mártir cristiano. Este hecho marcó el rechazo oficial del liderazgo religioso judío contra los seguidores de Jesús. Acerca de su muerte podemos leer en Hechos 7, 58 a 60, dice, y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon. Y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodilla, clamó a gran voz, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Hechos 8, del 1 al 3. Y Saulo consentía en su muerte. Y en aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén. Y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él. Y Saulo asolaba a la iglesia y entrando casa por casa arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. Hechos 9, del 3 al 6. Mas yendo por el camino aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente les rodeó un resplandor de luz del cielo y cayendo en tierra oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosas es dar cosas contra el aguijón. Él temblando y temoroso dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra a la ciudad y te diré lo que debes hacer. A continuación recibe el mensaje de llevar el evangelio a los gentiles. El Señor le dijo, ve
porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y los reyes y los hijos de Israel. Según el libro de los Hechos de los Apóstoles, luego del martirio de Esteban, hacia el año 34, Pablo, tuvo una visión de camino a Damasco y se convirtió en seguidor de Cristo. Esto es, en un judío mesiánico. Dios compara a su pueblo Israel como una viña. El judaísmo fue la viña del Señor. Y luego también es comparado con una higuera acerca de la cual Jesús dijo esta parábola. Y estoy hablando de las 70 semanas que fueron cortadas, que dice, sobre tu pueblo y tu santa ciudad. En la culminación de la profecía, aquí está hablando, dice Lucas 13, de 6 al 9, tenía un hombre una higuera plantada en su viña y vino a buscar fruto en ella y no la halló. Y dijo el viñador, he aquí hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera y no lo hallo. ¿Cuántos años? 3. Cortarla. ¿Para qué utiliza también la tierra? Él entonces respondió y le dijo, Señor, déjala todavía este año hasta que yo cabe alrededor de ella y la abandone. Y si diere fruto, bien. Y si no, la cortarás después. En este pasaje Jesús menciona un periodo de 3 años. De la muerte de Jesús a este periodo iban a pasar 3 años y medio. Después de su bautismo en el otoño del año 27, en los que ya vienen buscando el fruto de la higuera a su pueblo, Jesús, Dios Padre, el dueño de la viña, decide cortarla. Pero Jesucristo, que es el viñador, le dice, Señor, déjala todavía este año hasta que yo cabe alrededor de ella y la abone. Aquí Jesús se refiere a los últimos meses para completar los 3 años y medio, hasta su crucifixión, en la cual abandonaría con su sangre alrededor de ella. Finalmente dice, y si diere fruto, bien, y si no, la cortarás también. Aquí Jesús se refiere a los 3 años y medio después de la crucifixión, en el año 34 después de Cristo. Aquel tiempo especial de gracias que el Señor dio a su pueblo para terminar de confirmar el pacto con muchos. Desafortunadamente, al cabo de la última fase de los 70 semanas, la higuera fue cortada. Estos últimos 7 años eran muy especiales para el pueblo judío, pues el pueblo judío experimentó la manifestación de su Mesías largamente esperado. Dios hizo todo su último esfuerzo dedicando su atención especial para su pueblo. Y es por eso que Jesús envió a 12 discípulos específicamente a la casa de Israel. Antes de enviarlo tras las 70 semanas a los gentiles. Mateo 10, 5 al 6 dice, a estos 12 se envió Jesús y les dio instrucciones diciendo, por camino de gentiles no vayáis. Y en ciudad de samaritanos no entréis, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. También es muy significativo que Pablo describe en la epístola de los Romanos acerca del cumplimiento de las 70 semanas, que habla Daniel. En Romanos 11, versículo 17, versículo 20, 22 y 25 dice lo siguiente, pues si alguna de las ramas fueran desgajadas, y tú siendo olivo silvestre, has sido injertado en lugar de ella, y has sido hecho participante de la raíz y de la rica savia de olivo. Por su incredulidad fueron desgajadas. Mira pues la bondad y la severidad de Dios. La severidad ciertamente para con los que cayeron, pero la bondad para contigo si permaneces en esa bondad. Pues de otra manera tú también serás cortado. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte,
hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. El pasaje describe el momento en que todos aquellos del pueblo judío que no aceptaron el Mesías fueron cortados como ramas incrédulas del buen olivo. Fue gran parte del liderazgo religioso y una parte del pueblo común. Ojo con lo que estoy diciendo. No todas las ramas fueron cortadas en el año 34 después de Cristo, sino solamente algunas. Las ramas creyentes que aceptaron a Jesús como su Mesías y Salvador personal no fueron cortadas. Se mantuvieron en la raíz del buen olivo, el verdadero judaísmo. Con ellas fue confirmado el pacto. De esta manera, el verdadero judaísmo llegó a ser el cristianismo primitivo. Y entonces muchos gentiles fueron evangelizados, fueron injertados como ramas de un olivo silvestre, de una buena raíz del buen olivo, el verdadero judaísmo. En este contexto es interesante mencionar el detalle que Jesús fue crucificado entre dos malhechores, entre dos ladrones judíos. Eso está en Lucas 23, del 33 al 34. Y sabemos la historia que uno de ellos aceptó a Jesús como su Mesías y se convirtió, y el otro lo rechazó desafortunadamente. Ustedes leen en Lucas capítulo 23, versículo del 39 al 43, pueden leer esta historia. El malhechor que aceptó al Mesías representa a todos aquellos judíos que aceptaron al Mesías y con los cuales le fue confirmado el pacto durante los últimos 7 años de la última de las 70 semanas proféticas. Y el que rechazó al Mesías representa a todos aquellos judíos que rechazaron al Mesías y que fueron cortados. Estos dos malhechores representan perfectamente a todos los judíos, pues todos los hombres somos pecadores y necesitamos aceptar al Mesías y recibir su perdón que se manifestó en la cruz. En cierto sentido, estos dos malhechores representan también a la humanidad entera que debería morir por sus pecados. Pero una parte de la humanidad aceptará a Jesús y a su sacrificio por el pecado, y la otra parte lo rechaza desafortunadamente. Además, es interesante recordar en este contexto la conversión profundamente simbólica entre Pedro y Jesucristo. Entonces se acercó Pedro, según Mateo 18, 21 al 22, y le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Y Jesús le dijo: no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. 70 veces 7. 7 veces 70 de gracia y perdón, hasta que la parte incrédula del pueblo, el liderazgo de los representantes, fue cortado al cabo de los 490 años, las 70 semanas proféticas. Alabado sea Dios. Volvamos a lo que el ángel Gabriel vino a explicar. Y vino a explicar al profeta Daniel el gran tiempo profético de los 2300 años. Y lo hace explicando que 490 años de los 2300 años son cortados específicamente para el pueblo hebreo y su santa ciudad. ¿Qué visión y profecía deben sellar los 490 años destinados y cortados para el pueblo judío? Pues la visión y la profecía de los 2300 años que el ángel Gabriel vino a explicar, cortando los 490 años desde el inicio de los 2300 años, la profecía nos lleva misteriosamente hasta el año 1844, en el cual, según la visión, el santuario será purificado. Lo que significa esto lo veremos la semana que viene.
cómo esta profecía de terminar las 70 semanas terminan en el año 1844, donde el santuario será purificado, y algo fascinante comienza en ese año, lo vamos a ver la semana que viene. De todas maneras, era necesario entender que los 490 años tienen entre su propósito el de sellar la visión y la profecía de los 2300 años. Esto significa que todo el impresionante y exacto cumplimiento profético de las 70 semanas, desde el origen de la reconstrucción de Jerusalén, aquí, para que se hagan los muros, culminando con el bautismo de Jesús y la muerte de Jesucristo y el inicio del evangelio a los gentiles, sellan y confirman la autenticidad de la fecha profética que vamos a estudiar la semana que viene de los 1844 después de Cristo, para el inicio de lo que será la purificación del santuario. Es decir, la fecha de 1844 después de Cristo es tan sellada y garantizada en el tiempo como la fue la fecha del bautismo en el año 27 después de Cristo y como lo fue la crucifixión de Cristo en el año 31 después de Cristo. Siempre es primero el tiempo más corto y luego el más largo. Este principio encontramos en la subdivisión de las primeras 69 semanas. Primero son las 7 semanas cortas, entonces las 62. Lo mismo ocurre con la subdivisión de 3,5 desde el bautismo de Cristo. Primero es el medio año corto y entonces 3. Y los 2300 años ocurren exactamente lo mismo. Primero los 490 años cortos y entonces los 1810 años largos que vamos a estudiar la semana que viene. Yo no sé ustedes, pero se está poniendo esto bueno. Voy a dejar este tema aquí para que entonces la semana que viene podamos dar inicio a la profecía de algo tenía que suceder en el año 1844, cuando el ángel habló de que el santuario necesitaba ser purificado. Si usted desea saber a qué se refiere en este evento, le espero ver la próxima semana. Vamos a tener una palabra de oración para que culminemos. Querido Padre, cuán agradecido estamos en esta tarde por el privilegio de que nos das de la luz de tu palabra estudiar bellísimas profecías en las cuales cada cálculo ha sido exacto y has revelado el futuro que ha sido ya hecho, y nos da la esperanza de que todo lo que has dicho que ha de acontecer va a acontecer como así lo has predicho. Bendícenos cada sábado, bendícenos cada día, ayúdanos a sobrepasar cada obstáculo que podamos tener, pero que tengamos la confianza en nuestro Dios de que Él estará siempre de nuestro lado. Sigue bendiciéndonos, sigue bendiciendo estos temas que puedan ser de edificación para las personas que se conectan, se suscriban a nuestro canal, que estos temas puedan ser compartidos y puedan ser relevantes también para sus vidas. Permite, Padre, que tu palabra, así como transforma nuestra vida y nos ha dado una segunda oportunidad, pueda también darle esa segunda oportunidad a nuestros amigos oyentes. Darle esperanza como nos las has dado a nosotros. Todo esto te lo suplicamos, te lo agradecemos en el maravilloso nombre de Jesús. Amén. Que el Señor me los bendiga, mis queridos hermanos, y les espero ver la